la primera impresión. Cada día, en cada encuentro, hacemos y recibimos evaluaciones rápidas basadas en la apariencia, el comportamiento y el lenguaje corporal. Buenos días, Cristina. Pues es que sacas un temazo y me encanta, que es la importancia de la primera impresión. Es decir, a veces pensamos que una persona que se deja llevar por las primeras impresiones es superficial. Es decir, en etiquetas, que muchas veces decimos, no etiquetes a alguien, es muy difícil, porque venimos de un sistema de creencias y nuestro cerebro se siente muy cómodo categorizando la información en grupos. Este es de los que me cae bien, este es de los que no sé cuántos. Lecciones aprendidas. Amigos, hoy hemos explorado algo increíblemente poderoso y fundamental en nuestras interacciones humanas, la primera impresión. Gracias nuevamente por ser parte de este video. Espero que hayan disfrutado de todo lo mencionado aquí. Si es así, te invito a suscribirte y visitar mi canal de YouTube, Doy Conocimiento. Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo video el día de hoy. Este día nos internamos en un viaje hacia el entendimiento profundo de uno de los aspectos más poderosos y a menudo malinterpretados de nuestras interacciones humanas, la primera impresión. Cada día, en cada encuentro, hacemos y recibimos evaluaciones rápidas basadas en la apariencia, el comportamiento y el lenguaje corporal. Estas evaluaciones, aunque pueden ser útiles para tomar decisiones rápidas, no siempre capturan la esencia de una persona. Hoy, vamos a desglosar los elementos que influyen en esas primeras impresiones y cómo podemos manejarlas de manera consciente y efectiva. Imagina por un momento que estás en una sala llena de gente nueva. Tu mente, en fracciones de segundo, empieza a hacer juicios y suposiciones. Esta habilidad ha evolucionado como un mecanismo de supervivencia. Sin embargo, nuestra historia personal puede teñir estos juicios de manera significativa. Las experiencias pasadas y nuestros sistemas de creencias actúan como filtros a través de los cuales interpretamos el mundo. Si en el pasado has tenido una mala experiencia con alguien que se parece físicamente a una persona nueva que conoces, podrías formar una impresión negativa de esa persona antes de siquiera hablar con ella. Reconocer esto es crucial para desactivar esos filtros y permitirte ver a la persona nueva por lo que realmente es. Otro factor que juega un papel enorme en nuestras primeras impresiones es el efecto halo. Este fenómeno psicológico nos lleva a generalizar una característica positiva o negativa de una persona a otras áreas de su vida. Por ejemplo, ver a alguien bien vestido puede llevarnos a suponer que esa persona también es inteligente y exitosa. Este sesgo puede ser peligroso, ya que nos impide ver a las personas en su totalidad y nos lleva a decisiones basadas en suposiciones y no en hechos. Y luego está el sesgo de confirmación, un truco de nuestra mente que nos lleva a buscar información que confirme nuestras creencias preexistentes mientras ignoramos información que las contradice. Este sesgo puede solidificar una primera impresión errónea, haciendo que sea aún más difícil cambiar nuestra percepción inicial de una persona. Entonces, ¿cómo gestionamos estos sesgos para formar primeras impresiones más precisas y efectivas? Primero, debemos ser conscientes de nuestros propios sesgos. Reconocer que nuestras experiencias y creencias pueden colorear nuestra percepción es el primer paso hacia la objetividad. Segundo, debemos esforzarnos por ser abiertos y receptivos. En lugar de juzgar rápidamente, haz preguntas, escucha atentamente y da espacio a la otra persona para mostrar quién realmente es. Finalmente, y quizás lo más importante, sé tú mismo. No trates de ser alguien que no eres para impresionar. La autenticidad es la base de las relaciones genuinas y duraderas. Recuerda, la primera impresión es solo el inicio. Todos somos seres complejos, llenos de experiencias, sueños y desafíos que no siempre se ven en la superficie. Al ser conscientes y gestionando nuestras primeras impresiones con cuidado, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que también nos abrimos a un mundo de posibilidades y conexiones significativas. Así que, mientras te adentras en este mundo de interacciones humanas, lleva contigo estas herramientas y observa cómo tus relaciones se transforman. La magia de las conexiones humanas auténticas está a tu alcance. Y para entender mejor lo nombrado hasta el momento, vamos a escuchar a una gran profesional, Marian Rojas Estapé, quien nos explicará con más detalles todo lo referente a estos temas. Sin más preámbulos, comencemos. Hay una impresión en la vida, indeleble, definitiva, que solo puede darse en una ocasión, que no se puede recuperar, que acontece una vez y después, desaparece, ya no tienes esa oportunidad de nuevo. Es la primera impresión, la impronta que dejas en el que te ve por primera vez o al que tú ves por primera vez. Yo me pregunto por qué es tan relevante, qué factores concurren en ella, y voy a preguntárselo a Marian en el diván. Marian Rojas viene a nuestro espacio de psiquiatría. Ella es autora de ese bestseller que está en cabeza en los ensayos de no ficción, Encuentra tu persona vitamina. Querida Marian, buenos días. Buenos días, Cristina. Pues es que sacas un temazo y me encanta, que es la importancia de la primera impresión.
Es decir, a veces pensamos que una persona que se deja llevar por las primeras impresiones es superficial, pero la realidad es que nuestro cerebro de forma automática nos transmite una serie de mensajes sobre las primeras veces que conocemos a alguien. Es decir, se sabe que creamos esas impresiones en milésimas de segundos, casi lo que dura un suspiro. Es tan rápido que a veces sorprende, ¿no? Hay gente que dice, bueno, dura casi un minuto. No, es muchísimo más rápido. Yo esto lo he tenido que trabajar como terapeuta mucho en consulta, porque yo al entrar un paciente en consulta, que cada día pues que ves un paciente nuevo más o menos, pues es la primera vez que ves a alguien, y yo en los 10 primeros minutos ya lo he integrado en algún lugar, ya más o menos sé lo que le pasa, cómo me siento con respecto a él, cómo creo que va a recibir mis consejos o lo que yo le quiero decir en terapia, ¿no? Por esto se trabaja mucho en los terapeutas y en los psicólogos, pero es muy interesante saber qué le pasa a la población. ¿Qué pasa? Si esos análisis aparentemente tan rápidos están asociados con una serie de factores, con nuestra personalidad, si somos sensibles, si somos personas dependientes, si somos personas impulsivas, está relacionado con nuestros miedos, con nuestros fantasmas, si alguien, por ejemplo, a ti te trató mal en el colegio, esto es un clásico, ¿no? Y entonces tú ves a alguien que te recuerda a esa persona, automáticamente vas a sentir una amenaza, no te va a gustar, te va a sacar de zona de confort, porque te recuerda algo que está muy cimentado en tu historia emocional. Claro, lo que yo me pregunto es si es algo fantasioso, si es algo mítico que no tiene sentido común, o si por el contrario es algo que debemos creer a pies juntillas, la primera impresión que recibimos, por ejemplo, de una persona. O sea, lo que tenemos que saber es que es real, y para nosotros, como cada uno, como ser individual, tenemos una primera impresión de casi todo lo que nos sucede y sobre todo de las personas. Que tú la tengas que creer al 100% o no, depende mucho de la veracidad de tu manera de interpretar la vida, de tu manera de conectar con las cosas, pero está claro que esa primera impresión, y por eso se dice que no hay una segunda oportunidad de generar una primera impresión, es decir, lo que te genere esa persona en un primer momento va a tardar tiempo en desmontarse ese chiringuito que te has montado en tu cabeza, porque esa primera impresión es súper poderosa, llega a lo más instintivo, a lo más primario, a tus recuerdos, a todo, ¿no? Y entonces todos tenemos un instinto de supervivencia, y entonces en ese instante nos indica si eso que vemos puede ser ofensivo, puede ser amenazante, según nuestra experiencia, lo que hemos vivido, lo que asociamos, dónde nos sentimos cómodos. Por ejemplo, tú ves a alguien y su forma de vestir te puede generar que te guste, que no te guste, que ese tipo de forma de vestir te recuerde a algo que tú rechazas porque viste demasiado serio, demasiado formal, o porque viste demasiado hippie, da igual. Si es que cada uno tiene su propia historia. Si dice palabrotas en el primer momento, te puede parecer divertido, o te puede parecer amenazante, o te puede parecer un maleducado. Una persona que aparece súper pulcra en consulta, estoy pensando en una paciente que vi hace unas semanas, de una limpieza, estuvo limpiando mi mesa, súper pulcra, limpia, tal, todo tal, y entonces había una becaria en ese momento que me dijo, ay, qué señora tan limpia, qué gusto, ¿no? A mí me pareció demasiado, a mí de repente me pareció neurótica. Sí, loca. Pero y la otra persona me dice, es que en mi casa mis padres son los dos limpísimos, ¿no? Mi casa es que todo es impoluto, ¿no? Bueno, pues ella se sintió súper cómoda y a mí me pareció una cosa un poco más curiosa, ¿no? Es decir, y luego tenemos que saber una cosa para entender siempre el cerebro, que a mí me encanta compartir esto contigo, Cristina. Nuestro cerebro está programado para llegar a una rápida conclusión con poca información. Es decir, nuestro cerebro organiza todo lo que nos llega y lo organiza en grupo, en categorías, es decir, en etiquetas, que muchas veces decimos, no etiquetes a alguien, es muy difícil, porque venimos de un sistema de creencias y nuestro cerebro se siente muy cómodo categorizando la información en grupos. Este es de los que me cae bien, este es de los que no sé cuántos. A veces esa primera impresión, y te voy a contar una cosa que me sucedió hace muchísimos años en consulta, había una paciente que era de mi padre y me pidió mi padre que le atendiera yo en una sesión. Cuando llevábamos 10 minutos me cayó tan bien que pensé, qué pena que sea paciente porque sería amiga mía. Y entonces, bueno, tuve esta sensación interna, luego al cabo de unos meses se le dio de alta y dejó la consulta. Y al cabo de años, yo estuve trabajando en Barcelona, me la reencontré y pues se generó una enorme amistad que acabó siendo y es de mis mejores amigas y estuvo de testigo en mi boda. Pero yo es que lo sabía, o sea, yo ese día en la consulta pensé, ay, me encanta. Me encanta, ¿no? O sea, es decir, que ese momento. Pero volviendo al anterior, es que nuestro cerebro organiza toda la sobreestimulación, todos los estímulos que llegan. Como no lo podemos procesar todo,
y no podemos desmenuzar toda la información que nos llega, porque eso nos abrumaríamos. Las decisiones las tomamos desde el inconsciente, basándonos en historias pasadas, en intuiciones, en impresiones que tenemos, y entonces tenemos archivos donde hay recuerdos, sensaciones, sistemas de creencias, formas de ser asociadas a emociones que nos transmitieron a nosotros, y entonces nuestro cerebro lo va organizando. Este tipo de cosas me gustan, me hace sentir cómodo, esto es amenazante, esto es desconocido, y hay gente que lo desconocido le produce ganas, gente que lo desconocido le produce miedo, y entonces vamos metiendo todo eso en archivos, y cuando vemos algo delante está en alguna parte. Y si no está en ninguna parte, somos de los que lo que no está en ninguna parte nos apetece, de repente nos genera miedo o nos genera desconfianza, ¿no? Entonces hacemos comparaciones muy rápidas asociadas a emociones. Por ejemplo, se parece, te presentan a alguien, ¿no? Y dice, se parece a mi ex, habla como mi ex, tiene un tic, y de repente automáticamente ya es mala persona, es un psicópata y no sabe de emociones, porque así era tu ex, ¿no? Y luego es una bellísima persona, pero tú esa asociación rápida la tienes por un sistema de creencias. O se parece a mis padres. Entonces yo esto lo explico mucho en Encuentra tu persona vitamina, que nuestros cimientos emocionales, es decir, cómo construimos nuestra estructura emocional desde que somos pequeños, nuestros padres pueden ser personas donde nos sintamos seguros o personas que sean una amenaza, personas de las que dependemos de forma patológica, de personas de las que tenemos un apego seguro o inseguro. Entonces muchas de las personas que se acercan a nuestra vida activan como temas, recursos parecidos a lo que hacían nuestros padres, y muchas veces según eso, y esto pasa mucho a la hora de elegir pareja, es decir, esto yo me acuerdo que hace muchos años tú y yo hablamos de esto en una de las primeras, ¿no? Que cómo era el amor a primera vista, y de estas personas que se fijan a primera vista, ¿no? Bueno, pues tiene mucho que ver con la primera impresión, que algo está en tus recuerdos como algo seguro, algo tranquilo, activa una zona muy segura y muy atractiva de tu subconsciente, y el cerebro tiene más ganas de conocerlo. También sabes con lo que pasa mucho, Cristina, que es muy interesante, con el tono de voz, con la forma de hablar, con el tipo Pero yo me preguntaba, por acotarlo en un sentido práctico, Marian, toda vez que es casi inevitable, quiero decir, que las cosas te gustan o no te gustan, te agradan o no te agradan en virtud de tu historia, pues casi cabe decir que, por ejemplo, en el encuentro interpersonal, más allá de cierta higiene, cierta educación, no puedes hacer mucho. Quiero decir, uno va a encontrarse con una amiga o un amigo por primera ocasión y le resulta hippie porque una es hippie, o le resulta rígido porque una es muy ordenada o muy autoritaria, y ya está, y no tiene remedio. O te gustan o no te gustan las personas, o les gustas o no les gustas. Pero claro, a veces necesitas fijar una primera impresión, por ejemplo, para buscar trabajo. Entonces, ¿qué criterios utilizas? Bueno, pero esto es muy interesante. Yo que he colaborado con gente que trabaja en recursos humanos, tienes que tener muchas veces cuidado, y de hecho hay un tema que se llama el efecto halo, que no sé si has oído hablar de él, que es cuando tú generalizas algo de una persona por una cosa que ves, piensas, imagínate, la ves vestida de una manera determinada y entonces generalizas a cómo será su estilo de vida, el tipo de casa que tiene y el tipo de hobbies que tiene, ¿no? Y entonces generalizas por cómo la ves vestida o le ves vestido una serie, haces el efecto halo, y eso pues muchas veces te lleva a equivocarte. Es decir, esto en la vida, gracias a Dios, no somos tan previsibles como nos pensamos en una primera impresión. Pero si tú vas a una entrevista de trabajo, tienes que tener en cuenta que la persona de delante cuenta con un factor súper importante, porque se dedica todos los días a clasificar gente en trabajos, en posiciones, en especialidades, en cualidades, y entonces cosas que tú vas a decir, automáticamente su cabeza va diciendo, es de este tipo, es de este otro. Es decir, por ejemplo, las primeras impresiones, yo cuando tuvimos que contratar hace unos años una persona en la consulta, yo me daba cuenta que los 15 primeros minutos eran claves, porque luego, aunque el resto de la entrevista me pareciera mejor o peor, ya había un sesgo muy importante, y tienes que tener ideas muy claras y ser bastante maduro para que de repente digas, me he equivocado. O sea, es que a mí me encanta cuando alguien me dice, pues me equivoqué con esta persona, pensé que era de esta manera y la juzgué mal, ¿no? Mi última pregunta sería, Marian, ¿yo puedo guiar ese proceso? Quiero decir, a lo mejor, vale, yo me atildo, modero la voz, soy pausada en las contestaciones, soy organizada en las respuestas, pero ¿se va a imponer sobre la primera impresión lo que verdaderamente soy? Y en ese sentido tengo que estar relajado y hacer por mostrarme lo más natural posible, ¿o realmente yo puedo guiar un proceso que puede llevar al otro a llevarse una primera impresión positiva?
O sea, yo creo, te pondría desde los dos lados. El que quiere causar esa primera buena impresión, que se tiene que esforzar. Es decir, y yo en estas cosas suelo decir que no chirríe, que sea una cosa que fluya, y que siempre tienda a algo mucho más educado y mucho más ordenado, ¿no? Porque siempre esa parte armónica en una primera impresión te gusta más que una parte que llama la atención de forma es por algo, ¿no? Es que yo soy súper original ya, pero si quieres causar una buena impresión en un primer momento, pues más vale que en ese primer momento no llames la atención, a menos de que sea un sitio, pues que tiene que ser un sitio de disfraces o una cosa muy llamativa. Si tú eres el que eres el de recursos humanos, o eres el ser humano que te pasa esto constantemente, no juzgar y hacer un análisis a veces y decir, ¿cuáles son mis sistemas de creencias? A mí esto me encanta trabajarlo en terapia. Es decir, ¿cuál es ese lugar donde yo me siento súper cómodo? Y de hecho busco cosas que me recuerden a mi sistema de creencias en la gente que conozco. Es decir, como que el cerebro se dirige hacia ese lugar conocido para decir, pues era así como yo pensaba. Y te vas reforzando en lo que tú quieres que sea. Y hacer ese análisis de cómo son las cosas, cómo soy yo, dónde me siento seguro y qué me suele no gustar o qué me suele hacer juzgar peor a las personas cuando estoy en una primera impresión. Y esto te hace tener un autoconocimiento y por lo tanto gestionas mucho mejor lo que luego sea la relación con esa persona. Pues esto es lo que podemos decirte sobre la primera impresión. Si vas a afrontar una selección laboral, si quieres conocer a alguien para saber si puede ser tu pareja, si vas a ir a una fiesta y vas a intercambiar en estas Navidades nuevos conocimientos, tienes que bajarte este podcast. La primera impresión de Marian Rojas. Muchísimas gracias, amiga. Muchas gracias, Cristina. Un gran abrazo a todos. Lecciones aprendidas. Amigos, hoy hemos explorado algo increíblemente poderoso y fundamental en nuestras interacciones humanas, la primera impresión. Todos hemos oído decir que nunca hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión, y eso tiene mucho de verdad. Pero hay una capa más profunda que debemos entender y dominar para elevar nuestras relaciones y nuestras vidas a niveles extraordinarios. Primero, comprendamos la rapidez y la fuerza de una primera impresión. Es una evaluación instantánea, una especie de atajo mental que nuestro cerebro utiliza para evaluar rápidamente si alguien es amigo o enemigo, si es confiable o no. Esta evaluación se basa en la apariencia, el comportamiento y el lenguaje corporal. Sin embargo, debemos ser conscientes de que, aunque útil, esta evaluación rápida no siempre es precisa. ¿Por qué? Porque hay varios factores que pueden distorsionar nuestra percepción. Nuestra historia personal juega un papel crucial aquí. Las experiencias pasadas y los sistemas de creencias que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida influyen enormemente en cómo interpretamos la información. Si hemos tenido malas experiencias con alguien que se parece a la nueva persona que estamos conociendo, podríamos automáticamente tener una impresión negativa de esta persona. Luego está el efecto halo, donde generalizamos una característica particular a otras áreas de la vida de alguien. Si vemos a alguien bien vestido, podríamos asumir que esa persona también es inteligente y exitosa, aunque no tengamos pruebas de ello. Esto puede llevarnos a tener expectativas irreales o a juzgar injustamente a otros. Y no olvidemos el sesgo de confirmación. Tendemos a buscar información que confirme nuestras creencias preexistentes y a ignorar la que las contradice. Este sesgo puede nublar nuestra capacidad de ver a las personas por lo que realmente son y nos mantiene encerrados en nuestras propias percepciones limitadas. Entonces, ¿cómo podemos gestionar y mejorar nuestras primeras impresiones? Primero, seamos conscientes de nuestros propios sesgos. Reconocer que nuestras experiencias pasadas y creencias pueden influir en nuestras percepciones es el primer paso para superarlas. Segundo, abramos nuestras mentes y corazones. Conozcamos a las personas sin juzgarlas prematuramente. Hagamos preguntas auténticas y escuchemos atentamente las respuestas. Esta apertura no solo mejora nuestra primera impresión, sino que también enriquece nuestras relaciones de manera profunda y significativa. Finalmente, seamos auténticos. La autenticidad es magnética. No intentemos ser alguien que no somos para causar una buena impresión. La verdadera conexión viene de ser genuinos y honestos. Cuando somos nosotros mismos, atraemos a personas que resuenan con nuestra verdadera esencia, creando relaciones más sólidas y significativas. Recordemos que la primera impresión es importante, sí, pero no es el fin de la historia. Cada uno de nosotros es una compleja mezcla de experiencias, sueños y potencial. No dejemos que una evaluación inicial nos limite o defina nuestra interacción con los demás. En su lugar, usemos cada encuentro como una oportunidad para descubrir la profundidad y la belleza de las personas que nos rodean. Sigamos adelante, abrazando cada nueva interacción con curiosidad, apertura y autenticidad, y veremos cómo nuestras relaciones y nuestras vidas florecen de maneras sorprendentes e inspiradoras. Vamos a hacerlo. Llamada a la acción. Gracias nuevamente por ser parte de este video. Espero que hayan disfrutado de todo lo mencionado aquí. Si es así, te invito a suscribirte y visitar mi canal de YouTube, Doy Conocimiento. En este punto, es esencial recordarte que en este canal obtendrás recursos y herramientas que te ayudarán a ampliar tus conocimientos. Por otra parte, si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y familiares. Y si quieres saber más sobre este y muchos temas de crecimiento personal o relacionados al ámbito de vida en general, ya sabes, suscríbete a mi canal. Igualmente,
Puedes dejar un comentario o enviarme un mensaje si tienes alguna pregunta o sugerencia. Los invito a seguir aprendiendo conmigo en futuros videos. Les deseo mucho éxito y bienestar en sus vidas. Y así concluye nuestro episodio de hoy. No siendo más, me despido, que tengan un bonito día, hasta pronto.